providencia la que nos sostiene, que por tu providencia que estamos hoy día, Señor, alrededor de tu nombre, para exaltarte, para glorificarte, Señor, en todo y por todo. Así que yo te pido, Señor, que nos ayudes a serte fiel, que nos ayudes a perseverar, Señor, porque es por tu mano, es por ti y para ti, Señor, que hoy día tu pueblo se reúne en los diferentes lugares del mundo, en los diferentes horarios, para celebrar tu nombre, para celebrar tu resurrección, para celebrar esa esperanza de gloria que tenemos, Señor, y que nos da la fuerza para seguir adelante a pesar de los momentos difíciles que podemos estar atravesando. Señor, que en este día de verdad podamos nosotros deleitarnos en tu palabra, que de verdad nosotros podamos, Señor, conocerte más, para así, Señor, adorarte con mayor precisión, con mayor pureza, de la forma y manera en la que tú lo has estipulado, Padre. Amén. Bien. Y vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Es tremendo todo lo que Jesús enseñó en cada una de estas palabras, indistintamente de lo corto, lo largo, lo profundo que haya sido la parábola. No deja de impactar a nuestra vida, no deja de confrontar nuestra vida, no deja de edificarnos, no deja de darnos aliento, no deja de mostrarnos el reino celestial. Así que vamos a ver otra. Vamos a Lucas 18, versículo 9. Leo la Nueva Traducción Viviente. Para los que me siguen con las diferentes versiones, voy a estar leyendo esta versión. Vamos a estar mirando la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Pero yo quiero que entremos un poco en contexto para poder entender la razón de por qué Jesús da esta parábola. Y en el capítulo 17, es decir, un capítulo antes, en el versículo 20, dice que unos fariseos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Esto es una pregunta que puede tener una connotación profética, porque usted sabe pues que la Biblia nos da señales de cuándo va a venir la segunda venida, que básicamente trae el reino de los cielos y lo establece en la tierra. Así que esta pregunta no era tampoco un misterio para aquellos que acostumbraban a escudriñar las profecías del Antiguo Testamento, que era hasta ese momento lo único que tenían, sino que andaban buscando un poco más de precisión y para ver cuál era la postura de Jesús en esto de ver quién tenía la razón teológicamente hablando, algo que hoy día se ve muy común y sobre todo en las redes sociales. Y Jesús le responde, o comienza mejor dicho su respuesta, porque no fue solamente esto lo único que le respondió, diciendo que no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y en base a esto, Jesús pues sigue hablándoles. Y luego viene el capítulo 18, que es donde Jesús habla de la parábola de la viuda persistente. Y luego, versículo 9, que es la parábola que vamos a mirar hoy. Esta versión la subtitula la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Versículo 9, Jesús comienza diciendo: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Porque era necesario comenzar haciendo una reseña rápida del capítulo 17, versículo 20, porque los fariseos se le acercaron a Jesús para hacer una pregunta puntual. Aunque usted sabe que siempre lo hacían con la doble intención, ¿no?, de capturarlo con una mentira, con algún error para poderlo acusar. Así que no es casualidad que esta parábola tenga como uno de los protagonistas a la figura de un fariseo. Yo quiero recordarle que en la cultura, en los momentos de Jesús, la figura del fariseo era una figura que se tenía en alta estima, era una figura que la gente le tenía mucho respeto, y era una figura en la que la mayoría de las personas veían como personas muy rectas, como personas muy pulcras, como personas que serían incapaces de ofender a Dios, de irrespetar sus mandamientos, de quebrantar la ley. Serían incapaces, los veían como incapaces de quebrantar la ley, como personas temerosas, respetuosas de las cosas de Dios, personas muy devotas,
En pocas palabras, como decimos aquí, un término un poco más coloquial, pero alguien que sea incapaz de matar una mosca. Personas que serían capaces de dar la vida con tal de impedir que de alguna manera se ofenda el nombre de Dios. Así que dentro de la cultura, la figura del fariseo era una figura muy santa, porque eso era lo que mostraban, ¿no? O buscaban siempre mostrar y mantenerse bajo esa imagen. Es decir, el fariseo se cuidaba mucho de la imagen que proyectaba hacia los demás, porque eran ellos precisamente no solamente los responsables de la parte religiosa de su época, sino que formaban parte del Sanedrín. Yo le quiero recordar a los que lo saben y a los que no lo saben, decirles que el Sanedrín, que es un término que usted lo va a encontrar mucho en la Reina Valera cuando usted lee los Evangelios, era el tribunal judío, que estaba conformado por saduceos, fariseos, en su mayoría. Por lo tanto, la figura del fariseo era también una figura, vamos a decirlo así, legal, civil, dentro de la nación de Israel. Por lo tanto, ellos venían para dirimir sus diferencias civiles, sus problemas legales, la sociedad. Así que, evidentemente, el peso que se tenía sobre lo que era ser un fariseo no era cualquier cosa. Y del otro lado de la balanza, del otro lado de la acera, tenemos a un cobrador de impuestos. ¿Qué es lo que pasaba con esta figura? Para los que no lo saben, o recordársela a los que ya sí se la saben. Que la figura del cobrador de impuestos era una figura, valga la redundancia, impuesta por el Imperio Romano sobre todas sus colonias, entre eso la Jerusalén donde nació, crió, murió y resucitó Jesús. Por lo tanto, no era una figura agradable porque representaba al imperio opresor. Aquí sí cabe el término, al imperio que subyuga con mano fuerte a la nación y de paso los obligaba a pagar un impuesto, como bien su nombre lo indica, cobrador de impuestos, de una forma quizás arbitraria, dura, sin misericordia, cruel. No me importa, tienes que pagar, y si no pagas, el imperio te quita lo que tienes, y si no tienes nada, el imperio esclaviza a tu familia. Así era de duro el Imperio Romano con el tema del impuesto. Y a los cobradores de impuestos, pues evidentemente, por ejercer esta labor tan cruel, tan dura, tan inhumana, tan inmisericordiosa, tan representativa del imperio opresor, pues era todo lo contrario. No le tenían respeto, y el poco respeto que le tenían era más por evitarse un problema legal que los podía conducir hasta la cárcel y hasta la muerte, que por la misma condición de la persona que representaba esto. Aquí tenemos el caso del apóstol Mateo. Ese era su trasfondo dentro de la sociedad. Así que no le fue fácil que lo miraran con ojos bonitos al apóstol Mateo dentro de la comunidad. Así que vemos un claro contraste entre uno y el otro, y la imagen que proyectaban hacia la sociedad, o cómo la sociedad, sus contemporáneos, los miraban. Y luego, y teniendo esto presente, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esto claramente era un cuestionamiento ¿hacia quiénes? Hacia los cobradores de impuestos. Usted puede decir, bueno, pero es que ya sabemos, pastor, que esta parábola pues habla del fariseo que se creía mejor que el cobrador de impuestos. Sí, es verdad. Ese es el centro, ese es el enfoque, porque los fariseos tenían este orgullo judío. Y nosotros también dentro de la iglesia podemos mantener este tipo de orgullo evangélico, o voy más allá, este orgullo denominacional o este orgullo teológico que se nos puede generar y no nos estamos dando cuenta, y nos da esa ínfula de superioridad hacia el resto. Esto es algo que yo critico mucho sobre, por ejemplo, aquellos que vienen de institutos bíblicos, sobre todo certificados de reconocimiento internacional, etcétera, que yo no tengo nada en contra de estudiar, de profundizar, yo lo hago.
El problema está, número uno, que este tipo de conocimiento no debería de quedarse solamente a nivel académico para ciertos grupos o para aquellos que solamente van al ministerio y que como yo no voy al ministerio por X razón, entonces eso no es para mí. Número uno, eso es un error, porque estamos llamados a profundizar en las Escrituras, estamos llamados a profundizar en nuestra fe cristiana, en conocer las generaciones pasadas, en conocer la historia de la iglesia, en conocer las figuras de renombre que Dios ha levantado a lo largo del tiempo para defender la fe cristiana, para plantear argumentos que destruyan todas aquellas posiciones que se levantan en contra de la fe cristiana. Eso no está malo, eso debería ser de conocimiento general y de instrucción general para toda la iglesia. Pedro lo dice, que tenemos que estar capacitados para dar una defensa a nuestra fe cuando se nos requiera. Entonces eso a mí me habla de que no solamente debería de quedarse para ciertos niveles académicos, debería de bajarse a todas las esferas. El problema está cuando precisamente aquellos que van a estas esferas, sin darse cuenta, empiezan a tener este tipo de orgullo, este tipo, como lo dice esta versión, mucha confianza en su propia rectitud. Fíjense que esto es un problema. O sea, Dios no tiene problema en que tú conozcas cuán recto o que tú estés consciente de cuán recto tú eres. Cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus virtudes espirituales, que tú reconozcas, no, es que mi fortaleza es esta espiritualmente hablando. Dios no tiene ningún problema con eso. El problema viene cuando esa mucha confianza en tu fortaleza empieza a generarse y a producirse un orgullo tal que empieza entonces a mirar del hombro hacia arriba, como decimos acá criollamente hablando, o menospreciar o tener en menos valor o en poca estima al que no tiene esa fortaleza que tú tienes, o esa preparación que tú tienes, o esa devoción que a lo largo de la disciplina, gracias a la gracia divina, al trabajo del Espíritu Santo en ti, porque no eres tú, como lo dijo Pablo, no es que yo haya trabajado más que los demás, ha sido Dios en mí, el mismo Pablo lo reconocía, empieza a distorsionar esa percepción y a afectar la relación que tú tienes con tu prójimo. Fíjense que la relación con los demás hermanos se puede afectar por esta situación. Yo diría que parte de la problemática que mantiene desunida la iglesia actual, parte, no toda, es porque hay pastores que tienen esta actitud. Porque esto no afecta solamente al pueblo, esto afecta a los pastores también. Porque recordemos quién eran los fariseos. No cualquier israelita podía ser un fariseo. Había que tener una preparación bastante rigurosa, primero que te aceptaran, y segundo para mantenerte como un fariseo. Entonces esta figura cala muy bien hoy día. Y dice en su propia rectitud. Tenían mucha confianza en su propia rectitud. No, es que hay cristianos que tienen más confianza en su capacidad de orar que al Dios al cual le oran. Hay cristianos que tienen más confianza en las herramientas que han adquirido a lo largo del tiempo para escudriñar las Escrituras que en el Espíritu Santo que inspira las Escrituras. Hay cristianos que tienen más confianza en su fortaleza, porque se han fortalecido, valga la redundancia, ante la tentación, que en la gracia del Señor para no caer en ellas. Porque si bien es cierto que el que esté firme mire que no caiga y tiene mucha confianza en esa firmeza que han adquirido, pero se le olvida que no es por ello. Es decir, no podemos permitir que la autoconfianza, que la autojusticia que tengamos nosotros sea un estorbo que nos impida relacionarnos mejor con nuestro Señor, ni mucho menos sea un estorbo para con nuestros contemporáneos, para con nuestros consiervos en la fe. Eso es un problema que tenían los fariseos. Lo que pasa es que cuando tú hoy día en la iglesia hablas de las características de un fariseo o el problema de los fariseos, automáticamente la gente siempre piensa en la hipocresía. Sí, ese es uno de los tantos problemas que tenían, y usted también lo encuentra donde Jesús lo señala y lo cuestiona en los evangelios. Pero este es otro problema que tenían los fariseos, y que por lo tanto la actitud fariseica también forma parte de este rasgo.
Así que podemos ser fariseos en menor grado por el simple hecho de mantener esta actitud, porque es una actitud del corazón, es una actitud de nuestro carácter que también necesita ser corregido por Jesús. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Por eso que quise leer esta versión, porque esta es bien clara en representarnos estas dos posiciones que ya yo me describí al principio. Un despreciado cobrador de impuestos, evidentemente lo dije. Y si usted ha visto un poco la serie de Chosen, que si no la ha visto le recomiendo que la vea, ahí usted va a poder ver mejor esta representación del cobrador de impuestos. Usted va a poder ver el desprecio que tenían por esta figura. Tanto así que básicamente esta gente tenía protección romana. No eran solamente los altos funcionarios, no era solamente el gobernador de la provincia que tenía escolta, no. La figura del cobrador de impuestos tenía escolta también. Número uno, porque manejaban dinero. No es como ahorita que todas son transacciones digitales y la mayoría de los funcionarios no tocan nunca el dinero. Segundo, para evitar que atentaran contra su vida, porque eran personas muy despreciables, eran personas odiadas por la sociedad. Odiadas. Por eso dice esta versión, era un despreciado cobrador de impuestos. O sea, era una persona odiada por la sociedad. Y el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Un hombre que, según la disciplina evangélica, es muy recto, porque cumple con su disciplina, cumple con sus deberes espirituales. Vamos a decirlo así, vamos a resumirlo todo de esa forma, pero vamos por parte. El fariseo de pie, apartado de los demás. Pastor, pero no hay ningún problema que usted ore de pie. Porque cuántas veces usted comienza orando siempre las prédicas y usted lo hace de pie. Yo usted no lo veo arrodillado en el púlpito. Es verdad, no hay ningún problema que usted ore de pie. Usted puede orar agachado, sentado, acostado, como usted quiera. El problema acá es que acá este fariseo de pie no está hablando precisamente de la reverencia a Dios, a pesar de estar de pie, sino que precisamente representa ese simbolismo de estar erguido delante de Dios y no de estar doblegado. Aquí quiero hacer una representación muy puntual con el pueblo de Israel, al que Dios siempre le decía y le reprochaba siempre: ustedes son un pueblo duro de cerviz, es decir, que no se doblegan. Tengo que venir yo a doblarlos. ¿Qué quiere decir eso? A humillarlos. ¿Qué quiere decir eso? A que tengan esa reverencia, a postrarse. Y eso precisamente es lo que muchas veces ocurre en nuestra vida, porque como el orgullo crece de una forma muy sigilosa en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta al principio, sino cuando ya ha crecido un poco, Dios tiene que permitir la circunstancia que nos doblega, que nos humilla, que nos busca quebrarnos para que nos demos cuenta lo mucho que había crecido el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Siempre lo he dicho que el orgullo es como el mal olor de las axilas, o como decimos acá en Latinoamérica, el violín. Todo el mundo se da cuenta que lo porta, menos la persona que lo está portando. Porque precisamente ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro olfato se adapta un poco a los malos olores para que lo toleremos, para que se nos haga más viable sobrepasarlo. Entonces, ante nuestros propios olores corporales, muchas veces somos un poco más tolerantes que los demás. Y por eso nos cuesta aceptar el mal olor. Lo mismo ocurre precisamente con el orgullo. El orgullo tiene esa capacidad de disfrazarse de tal manera que busca justificarse delante de nosotros de una forma muy hábil, de una forma muy inteligente. Por eso nos cuesta aceptar, por ejemplo, la corrección. Nos cuesta aceptar los cuestionamientos. Y no nos damos cuenta que viene una persona y nos hace el mismo cuestionamiento. Viene otra persona en otro tiempo, en otro momento, con otras palabras, pero nos da el mismo cuestionamiento. Y decimos: no, eso no es así, tú estás equivocado. Yo no lo veo así. Tú sí lo ves así, yo no. Quizás porque precisamente nuestra nariz espiritual no detecta el hedor del violín, del orgullo, pero los demás sí lo notan.
los demás sí lo notan. Eso puede llevar tiempo muchas veces. Por eso que el fariseo de pie, de paso dice, apartado de los demás. Es muy curioso porque vemos en otro momento donde vemos que Jesús cuestiona a los fariseos que oran, precisamente cuando está hablando de Mateo 6, el Señor enséñanos a orar, donde dice cuando ustedes oren no oren de la siguiente manera, y pone precisamente un fariseo de pie orando entre las multitudes, en las plazas, en las esquinas. ¿Para qué? Para que lo vean. Aquí es muy curioso porque dice de pie apartado de los demás. Pareciera ser todo lo contrario a lo que Jesús dijo en aquella parte, pero esto demuestra ¿qué es lo que está demostrando esto? Que en ambas posiciones hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay autoconfianza en su propia justicia, en su propia disciplina, en sus fortalezas espirituales que por gracia han logrado en el tiempo. O sea, es absurdo que nos vanagloriemos de algo que en un 100% no depende de ti ni de mí. Porque si algo hemos logrado es por gracia. Si algo tenemos es por gracia. Y no es para nuestra propia vanagloria, es para la gloria de Dios. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo nos vamos a vanagloriar de algo que no es ni siquiera nuestro? Que lo hemos aprendido en el proceso. Y que a pesar de creer que hemos logrado algo, viene el Señor y nos dice, hey, todavía te falta, sígueme. Cuando creíste que ya estaba subiendo la montaña de la disciplina espiritual, que al principio cuesta bastante, y hemos alcanzado algo de fortaleza, y creemos que hemos llegado y estamos mirando a los demás porque hemos llegado arriba, hacia abajo, el Señor nos toca en el hombro y nos dice, hey, sigue subiendo, ¿ahora qué te falta? Ya, Señor, pero ya va, pero estoy respirando. No, sigue subiendo. Pero eso sí te recuerdo, no puedes dejar la cruz ahí abajo, ¿viste? La tienes que traer contigo igualmente para este nuevo nivel en el que vas a subir. Y usted vuelve, y usted sigue subiendo, y lograste llegar arriba. Y cuando crees que estás otra vez mirando hacia abajo, el Señor te vuelve a tocar el hombro. ¡Ey! Sigue subiendo, ¿ahora qué te falta? Ese es el punto, cuando nos detenemos a mirar hacia abajo. No tenemos que mirar hacia abajo, tenemos que mirar hacia arriba. Por eso que Pablo dice en Colosenses, puestos los ojos en Jesús, en hebreo, perdón. En Colosenses dice, mirar hacia arriba, donde está Cristo. Porque ya nosotros no sois terrenales. Entonces no tenemos que mirar hacia abajo, tenemos que siempre mirar hacia arriba. No tenemos ni siquiera que mirar hacia los lados para no distraernos. No mires hacia los lados para que no te distraigas. No mires hacia abajo para que no caigas en la tentación y infles tu ego. Siempre mira hacia arriba para que veas cuánto te falta y para que te mantengas humilde. Ese es el detalle. Que muchos andan mirando para los lados, o hay otros que sin darse cuenta llevan mucho rato mirando hacia abajo. Y esto es lo que le estaba pasando a este fariseo, que estaba de pie apartado de los demás. El orgullo, la arrogancia, la autoconfianza, exceso de autoconfianza, yo diría. Luego dice, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador. Vaya, algo que he aprendido tanto porque lo veo en la Biblia como por la experiencia vivida en los caminos del Señor, es que mientras más tú conoces a Cristo, mientras más tú te acercas al reino de los cielos, más consciente estás tú de tu propia condición de corrupción, de carnalidad, de mundanalidad. Y por lo tanto es muy difícil hacer esta semejante declaratoria, que no soy un pecador. Somos pecadores no porque seguimos practicando el pecado. Quiero hacer esta declaratoria quizás para aquellas personas que me van a ver por primera vez o que están chiquitos en el Evangelio y Dios le ha puesto a que mire los videos de este ministerio que por gracia Dios nos ha permitido grabar. Y para no confundirlos, es decir, que no somos pecadores en el sentido de que ya no practicamos el pecado, es decir, ya nuestro estilo de vida no es el pecado, no es nuestro Señor, no es nuestro amo, ¿ok? Pero en este proceso de santificación tenemos que seguir luchando contra los remanentes del pecado. En algún momento quizás hemos cedido ante el pecado y tenemos esa lucha constante, esa es nuestra lucha. Por lo tanto, en cualquier punto la oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Es decir, la oveja puede caer en el lodo, pero sale del lodo. Pero el cerdo cae en el lodo y se revuelca en el lodo, se deleita en el lodo, le encanta el lodo, porque se siente
parte de él. La oveja no. La oveja puede caer, se va a ensuciar, evidentemente. ¿Le va a costar salir? Sí, le va a costar salir. Pero no se siente parte de él. Se quiere limpiar del lodo. Por lo tanto, autodisciplina hasta nos vende un engaño, porque esa es la cuestión, que el orgullo viene de la mano acompañado luego de otros tipos de pecado, porque el orgullo, la soberbia, distorsiona la percepción que tenemos luego de nosotros. El que tiene su autoconfianza puesta en la oración, porque ora mucho, o porque tiene una disciplina de oración buena, cree, por ejemplo, que ya no necesita aprender más nada de la oración, que yo lo he aprendido todo. Y, por ejemplo, cuando le invitan a iglesia, o en su iglesia local en la que está, el pastor, ya sea por el servicio de los domingos, o en el día de los estudios bíblicos, está tocando algo que tiene que ver con la oración, le causa apatía ese tipo de mensajes. Porque piensa que no, pero es que ese es para el hermano fulanito, ese es para Sutanejo que está pasando por una situación difícil, ese es para Sutanejo que está recién llegado de chiquito en el evangelio, pero ya yo no necesito escuchar este tipo de temas porque ya yo lo manejo bien y tengo buena disciplina. Ahí estás teniendo un problema. Ahí tú mismo, tu corazón te está autoengañando, como le está pasando a este fariseo, y así es que, como este fariseo decía, yo no soy un pecador, pues la persona puede decir, es que yo soy una persona de oración, yo soy una persona espiritual, ya yo no necesito, más bien yo estoy para enseñar a otros. Sí, es cierto, todo creyente está en posición de enseñar a otros y también sigue estando en posición de aprender. Porque cuando uno realmente ha aprendido algo es cuando uno descubre cuánto más a uno le falta. Eso es una realidad. No soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño. Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Está autoengañándose. Y este es el punto. Que tener esta autoconfianza, nos engañamos a nosotros mismos. No estás engañando a nadie, sí, te estás engañando a ti mismo. Entonces aquí nos damos cuenta definitivamente que estas palabras en esta supuesta oración de este hombre, de este fariseo, que mire que los fariseos se suponía que tenían que enseñar al pueblo a orar, se supone. ¿Y cómo este maestro, este líder, puede enseñar a otro con semejante oración? Pregunto yo. Pues no engaño, no peco, esto es lo más iluso. Esto es lo más iluso, porque usted sabe que nosotros podemos pecar de muchas formas. Nosotros podemos pecar de palabra, hechos, por obras y hasta por omisión, porque el apóstol Santiago dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, no peco. Esto es un engaño total. Esto es un engaño total. Mire, usted puede haber tenido la semana más espiritual de todo el mes. Voy más allá. Usted puede haber tenido o está teniendo la semana más espiritual de lo que va del año. Usted ha luchado contra su carne, usted se ha parado de madrugada a orar, usted está invirtiendo más tiempo en la oración, la estás entendiendo mejor, la estás pudiendo aplicar mejor en tu día a día. Tu adoración está más fluida y tú percibes que quizás para ti ha sido la semana más espiritual, como yo lo acabo de decir, que tú mismo lo reconoces. Wow, esta semana para mí ha sido de verdad la mejor en mucho tiempo, quizás. Pero eso, a lo mejor, sin darte cuenta, has pecado de alguna forma. Porque ya lo acabo de decir, podemos pecar por palabras, podemos pecar por hechos, por acciones o por omisiones, por pensamiento también podemos pecar. Pensaste mal de alguna forma, ya pecaste. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que nuestra autoconfianza, la propia autodisciplina espiritual no nos debe de permitir que se nos infle el ego, que nos distorsione la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y no cometo adulterio. Y usted dirá, pero ¿por qué este hombre habla aquí del adulterio como que si ese fuera el único mandamiento que hay en la Torá, que hay en el Antiguo Testamento? Hay muchos otros. ¿Por qué no dijo, no, yo no robo, yo no engaño, yo no codicio? ¿Por qué dijo no adulterar, no adultero? Porque precisamente el adulterio era uno de los pecados sociales
más condenables para la época. Recuerde el momento en que Jesús perdonó a la mujer que estaba en adulterio. Eso fue un pecado público, notorio, que causó polémica. Esa es la razón. Socialmente hablando, el adulterio era uno de los pecados más condenables que había. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Mire, el problema de tener una autoconfianza es que nosotros, por andar mirando mucho hacia abajo y no estar mirando hacia arriba, empezamos a compararnos con el que tenemos al lado o con el que tenemos debajo. Ese es el problema. Otro de los problemas, porque cuando usted está mirando a Cristo y usted se mantiene mirando a Cristo, usted va a decir, no va a decir esta palabra, no, para nada soy como ese pecado, no, para nada soy como el hermano fulanito que acaba de llegar, o como la hermana sutaneja. Cuando usted está mirando a Cristo, usted va a decir, ¿cuánto me falta por parecerme a Cristo todavía? ¿Cuánto me falta? Eso es lo que usted va a decir. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmos de mis ingresos. Ayuno 2 veces a la semana. O sea que estamos hablando que este hombre se metía 8 ayunos al mes. Estamos hablando que prácticamente pasaba de las 4 semanas del mes, pasaba una semana ayunando. Si usted lo quiere ver así. Si usted junta todos los 2 días pegados, una semana completica. Wow. No me parece una mala disciplina. Pero, ¿cuál era el propósito del ayuno? Usted lo puede encontrar porque aquí vemos, sí, exactamente, Isaías 58, prácticamente si usted quiere puede leer todo el capítulo. Aquí no lo vamos a poder leer todo, aunque no es muy largo, pero en este capítulo Dios le enseña y corrige a la gente en cuál es el propósito de cómo debe de tomarse el ayuno. Número 1, que él considera, y número 2, que realmente dé un efecto positivo en la vida espiritual. Y aquí este hombre dice, ayuno 2 veces a la semana. Pero hay un detalle, si el ayuno no te está llevando a desarrollar el carácter, a entender mejor el carácter de Dios, para que tú lo repliques en tu día a día, tú no has entendido el propósito del ayuno realmente, no es de provecho para ti, indistintamente de cómo quieras ayunar. Porque yo te voy a decir una cosa, persona que buscaba de Dios, y mire que aunque estaba cansado se apartaba para orar, persona que conocía muy bien la condición de cada persona con la que se relacionó, era Jesús. Y a Jesús no le importaba realmente afectar sino positivamente la vida de todas esas personas. Entonces, si este hombre supuestamente está ayunando prácticamente 8 días a la semana, al mes, porque eran 2 veces a la semana, yo no estoy viendo el carácter de Cristo en este hombre, yo no estoy viendo el carácter de Dios en este hombre, porque si usted analiza y medita con la ayuda del Espíritu Santo, Isaías 58, usted se da cuenta que el problema de esta generación de la época de Isaías era que decían ayunar, pero el comportamiento, la actitud que tenían con los más cercanos era bastante reprochable. No eran misericordiosos, no eran empáticos, no eran benevolentes, no tenían misericordia de sus trabajadores, eran avariciosos y codiciosos, y supuestamente esta gente ayunaba. Y de paso le recriminan a Dios en su corazón, porque aquí Dios le desnuda el corazón a esta generación y le dice, ¿por qué nosotros ayunamos y tú no le prestas atención al ayuno? Desnuda el corazón del pueblo en Isaías 58. Y Dios le responde de esa forma. No presta atención a sus ayunos, pero que ustedes se comportan de esta forma, hacen esto y hacen esto, lo hicieron así, así, así y así. Ese tipo de ayuno yo no lo veo. Así que en pocas palabras, estaban pasando hambre. Entonces yo digo, ¿de qué le vale a este hombre ayunar 2 veces a la semana? Si está manteniendo un carácter, está teniendo actitudes que no son propias de alguien que dice ser muy devoto realmente y que dice, número 1, conocer a Dios y enseñar a otros quién es Dios. Ese es el detalle. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana
y le doy el diezmo de mis ingresos, ¿de qué nos vale a nosotros ofrendar, diezmar, traer primicia? Póngale la figura bíblica que usted quiera al hecho de darle a Dios económicamente algo que usted le quiera dar. ¿Usted cree que Dios está recibiendo esta ofrenda? Si no le estaba recibiendo el ayuno a este hombre, yo veo muy difícil que le haya recibido los diezmos en buenos términos. Y aquí tengo que hablar de dos cosas muy puntuales: la ofrenda de Caín y Abel, y el diezmo, pues, aunque algunos se lo estaban robando, como lo dice Malaquías, que no le estaban trayendo los diezmos y las ofrendas al Señor. Se me asemeja mucho eso. Caín y Abel trajeron ofrenda, y usted sabe cómo terminó esa historia. Los dos trajeron, entre comillas, lo mejor de lo que tenían. Aquel era agricultor del campo y el otro era cazador y criador de animales, y los dos trajeron ofrendas a Dios. Pero ¿por qué Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín? ¿Por qué? Entonces yo me pregunto, ¿de qué me vale a mí traer una ofrenda al altar? Presentarle a Dios lo que le quieras presentar, lo que le hayas ofrecido a Dios. Es que, pastor, le tengo que cumplir porque yo le prometí eso. Eso está bien, usted tiene que cumplirlo. Lea Eclesiastés 5. Si usted le hace un compromiso a Dios en la iglesia, cúmplalo, porque si no se va a meter en un problema con Dios. No tengo ningún problema con eso, hágalo. Pero cerciórese de que usted está cumpliendo con esa promesa con la actitud correcta. Que tú has pasado por un filtro tus actitudes, tu carácter, para que esa ofrenda, ese compromiso que estás cumpliendo sea más agradable para Dios. Sea más agradable para Dios. Ese es el detalle. Porque todo lo que nosotros le damos a Dios, llámese como se llame, lo que usted le quiera dar, es una ofrenda, se supone que de amor, grata, un perfume agradable delante de Dios. Pero usted cree que este perfume es agradable, el de este hombre. A nivel de disciplina evangélica está aprobado. Pero lo que sustenta esta disciplina evangélica está reprobado. Por lo tanto, automáticamente la disciplina queda sin efecto. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, cuidémonos de que la disciplina que tengamos no sea un problema el día de mañana. Que la disciplina espiritual es necesaria. Desarrollar hábitos sanos, disciplina, las virtudes. Eso está excelente, pero cuidado, no caigamos en este problema. No caigamos en este problema. Versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Fíjese la diferencia entre el fariseo de pie, apartado de los demás, orando. Y mira el contraste, que también es muy simbólico, porque dice que se quedó a la distancia. Podemos decir también que estaba de pie. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. ¿Había qué entonces? Había humillación realmente en el corazón de este hombre. Había vergüenza por su condición. Es que este es el detalle. Mire, recuerda el profeta Isaías, en capítulo 6. Tuvo el privilegio de ver el trono de Dios, ver serafines. Ha sido uno de los pocos seres humanos registrados en las Escrituras que puede ver un tipo de ángel tan específico y tan puntual, porque no salen ese tipo de ángeles, no salen todo el tiempo en la Biblia. Este hombre tuvo ese privilegio, ver a Dios en su trono siendo servido por los serafines. Y dice: he visto al Santo de Israel. No soy digno de vivir ni siquiera, me voy a morir. Merezco la muerte. Básicamente es muy similar la actitud. Y estaba de pie, contemplando aquella majestuosidad de visión. Y este hombre dice, y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, sino que golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Golpeó su pecho en señal de dolor. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, sobre todo la Reina Valera, dice, por ejemplo, la frase: rasgó sus vestiduras y se echó cenizas sobre la cabeza.
Es algo muy curioso que se hacía en la antigüedad para representar un momento sobre todo de muerte, de luto y también en algunos casos de ayuno. De esa forma representaban simbólicamente la actitud que estaban ahora teniendo delante de Dios. Rasgaban su vestidura, la rompían. ¿Enseñar de qué? De quiebre, de ruptura. Y se echaban cenizas en la cabeza porque era una forma de recordar que polvo somos y que al polvo volveremos. Es decir, se humillaban hasta el polvo. Esa era la costumbre de la época que después se fue perdiendo en el tiempo, pero eso usted lo va a encontrar mucho en la Reina Valera, pues, o dice ceniza y silicio en el Antiguo Testamento. En varios pasajes del Antiguo Testamento va a encontrar eso para que usted sepa qué es lo que significa y qué es lo que hacía. Y aquí yo veo a este hombre que golpeaba su pecho en señal de dolor, es decir, se autoflagelaba. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo que no era merecedor ni siquiera de que Dios le escuchara la oración que estaba haciendo. No era ni siquiera merecedor de eso. Él mismo se estaba dando lo que él consideraba merecía. Y este es el detalle, que la verdadera humildad comienza por reconocer lo que tú realmente te mereces. Y no es precisamente el cielo. No es precisamente la gracia y la misericordia de Dios lo que te mereces, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí. Cuando tú estás delante del Dios Santo, va a venir de alguna forma un redarguir, porque como ya lo vimos al principio, esa oración que hizo el fariseo de que yo no soy un pecador, yo no peco, eso es falso. Por lo general, cuando usted está realmente delante de Dios, en algún punto, ya sea porque estás leyendo las Escrituras y las Escrituras realmente te están hablando, o porque estás orando, en algún punto la luz del Espíritu te va a iluminar y te va a mostrar algo de lo cual te tienes que arrepentir. Y el verdadero arrepentimiento te causa dolor en el alma. El arrepentimiento superficial simplemente lo que te hace cosquillas en la conciencia. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento de Pedro, que lloró amargamente, y el supuesto arrepentimiento que tuvo Judas Iscariote. Los dos fueron conscientes de su condición. Aquel negó a Cristo y este estaba consciente de que traicionó a Jesús. Los dos estaban conscientes de que cometieron faltas delante de Dios. A uno le dolió hasta el alma, que lloró amargamente, y el otro simplemente dijo: he vendido a un hombre inocente. Ya está. Lo típico. Eso puede pasar hoy día con muchos evangélicos. Cuando viene alguien y te confronta: sí, yo sé que yo soy así, yo he tenido toda la vida así. No te está importando, no te duele realmente que te confronten con la verdad. No te causa amargura en tu corazón de dolor, porque así comienza el quebrantamiento, con un dolor realmente. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí. Es solamente cuando nosotros realmente nos quebramos, cuando no tenemos esa autoconfianza puesta, que ya fue destruida, o que la hemos identificado y ahora nos cuidamos de ella, que igualmente vamos a nuestra devoción, vamos a practicar nuestros diferentes hábitos espirituales con la mayor sencillez, y ya no con una autoconfianza de que es que yo sé cómo tengo que orar, yo sé lo que le tengo que decir a Dios, yo sé qué verso voy a citar de la palabra cuando le pida por esto y qué otro verso voy a citar cuando le pida por lo otro, que eso no está mal. Sino que tú vas con esta actitud de corazón y no vas posado sobre lo que sabes hacer, con lo que dominas muy bien dentro de la disciplina espiritual. Y por eso este hombre: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Fíjese que este hombre conocía al Dios de Israel. Este hombre, al igual que el fariseo, sabía a quién le estaba orando. Así que es muy probable que este hombre haya sido, puede ser el caso como el apóstol Mateo, un judío que por diferentes razones terminó trabajando en el Imperio Romano en detrimento del beneficio de su propio pueblo, y por eso se ganó el desprecio, o era un romano pues que estaba sirviendo dentro de su imperio, pero que conocía al Dios verdadero y no servía a los dioses greco-romanos. Por cualquier lado que usted lo quiera ver, los dos conocían al Dios verdadero y a ese que estaban orando. Y mire la diferencia.
oh Dios, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Soy un pecador, Señor. Me cuesta orar todavía. Sé que tengo que orar, sé cómo tengo que orar, pero me cuesta orar, Señor, ayúdame. Miren la diferencia. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, es decir, aprobado, es decir, aceptado delante de Dios. Miren la diferencia. ¿La disciplina va a hacer que Dios te acepte y que Dios te apruebe? No va a hacer que Dios te acepte y que te apruebe. Te va a permitir establecerte y fundamentarte mejor y desarrollarte mejor en la verdad para que la pongas en práctica, para que te relaciones mejor con Dios. Hasta ahí nada más. Pero la disciplina no va a ser, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Básicamente Jesús resume la parábola con esta pequeña frase, que básicamente es lo que se necesita de esta parábola. Pero muchos no se dedican un momento a mirar cada palabra que Jesús dice. Es decir, que cuando tú tienes tu propia confianza en tu disciplina, en tus fortalezas espirituales, te estás exaltando a ti mismo, porque estás diciendo: mi capacidad de hacer esto me hace estar seguro. Yo te voy a decir una cosa: no hay diferencia entre un evangélico que tiene mucha confianza en su propia disciplina espiritual a un rico ateo que confía en el dinero. Que el proverbio dice que precisamente las riquezas son un búnker para el rico. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque aquel está confiando en el dinero, en sus posesiones, en sus cuentas bancarias, en sus criptomonedas, etcétera, como usted lo quiera ver. Y el evangélico está confiando más inclusive en su propia capacidad, en su propia autodisciplina, en su propia autojustificación, más que en la misericordia, en la gracia y en el poder de Dios. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con este fariseo? Que el mismo Jesús dijo que fue el pecador recaudador de impuestos el que se fue aprobado para su casa, y no aquel fariseo que ya le expliqué la condición y la imagen que tenía y que representaba dentro de su sociedad. Así que cuidémonos más de esto. Llamo la atención a mis consiervos en la fe, a los pastores, a los ministros, a los líderes, a cuidarnos de esta posesión y a mirar si quizás esta posesión sea la que nos impida unirnos más como pueblo de Dios, para quitar las barreras, las paredes que nos mantienen desunidos, para empezar a tender más puentes de unidad. Porque persona que desde mi punto de vista no necesitaba orar, por lo menos no con tanta frecuencia como lo vemos en las Escrituras, y que lo hacía y que nos dejaron registrados, fue Jesús. Era el Hijo de Dios. No necesitaba orar tanto como necesitamos orar tú y yo. Y él iba a orar siempre. Y no tenía esa autoconfianza puesta, esa actitud fariseica que vemos acá con este hombre. No había personas que manejaban mejor la Biblia, literal, textual e interpretativamente y prácticamente, a la práctica, valga la redundancia, que Jesús. Entonces cuidémonos de que nuestras herramientas adquiridas y que nuestra capacidad de entender y de comprender las Escrituras no sea esto un estorbo en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de bendecir y edificarnos los unos a los otros como consiervos. Amén. Vamos a orar, vamos sobre sus pies. Es tremendo como en 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, tan solo 6 versículos, una parábola corta de Jesús, podamos encontrar luz para nuestras almas, podamos encontrar esencia y podamos mirarlo a Él. Señor, gracias porque tú nos edificas por medio de tu palabra, iluminas nuestras mentes, Señor, traes ese refrigerio en nuestros corazones y nos
muestra que siempre tenemos que seguir mirando hacia arriba, no detenernos a mirar hacia abajo, ni mucho menos distraernos mirando hacia los lados, para que siempre miremos cuánto nos falta para parecernos a ti y para alcanzarte, Señor. Cuando creamos que lo hemos alcanzado ya, tú te encargas de que miremos cuánto nos falta aún más. Ayúdanos, Señor Jesús, a reflejarte en verdad en todo momento y a hacer edificación para todos y cada uno de nuestros hermanos en la fe, Señor. Para que así seamos la luz que este mundo necesita, Señor, la sal, Señor, que este mundo está requiriendo porque se está pudriendo en el pecado, Señor. Gracias, Jesús.